profeta y su Dios. Vimos un tiempo de preguntas y de respuestas, un tiempo en el cual el profeta traía a su Dios estas inquietudes, traía estas incoherencias que él estaba viendo, que él estaba presenciando en medio del pueblo de nuestro Dios. Estamos ahora en el capítulo 3, Habacuc, capítulo 3. Y mis hermanos, ahora que Dios ha contestado las preguntas del profeta, ahora que Dios ha contestado sus preocupaciones, ahora que nuestro Dios ha revelado al profeta su gran obra, esa obra que él estaba haciendo, el profeta trae una oración ante su Dios. Pero esta oración, mis hermanos, es muy particular. Esta oración es más que una oración, mis hermanos, es una alabanza que sale de este corazón y fluye a través de los labios de este profeta. Mis hermanos, ¿qué tal cambio ha tenido la vida de este profeta Habacuc? Su gloriosa experiencia esperando y velando por una respuesta de su Dios. Lo llevan a un lugar de verdadera fe, a un lugar en el cual, mis hermanos, él es capaz de abrir esos ojos espirituales para ver lo que él no podía ver. Y mi hermano, mi amigo, tú que nos estás visitando, este es precisamente el mensaje que Dios tiene para todos nosotros, que aprendamos a esperar. Que mientras estemos en este lugar, mis hermanos, en el cual vemos la maldad en nuestro diario vivir, a nuestro alrededor, podamos esperar en nuestro Dios, podamos orar, podamos velar, porque solo así veremos la gran obra de nuestro Dios, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Y solo así, mis hermanos, nuestro Dios pondrá un cántico nuevo, pondrá una alabanza que nace de lo más profundo de nuestros corazones. Versículo 1, leemos lo siguiente: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Una palabra difícil, me he preparado tantas veces que tampoco no la pude pronunciar ahora. Dice Sigionot. Y hay muchas ideas acerca de este Sigionot. Unos creen que es un tipo de alabanza, como les dije, más que una oración. El profeta trae a su Dios una alabanza. Unos piensan que es un tipo, como en los salmos, un tipo de oración. Otros creen que es un instrumento, especialmente un instrumento de cuerdas, como por decir el charango, la guitarra. Y el versículo 2, el profeta dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. He oído tu voz, dice el profeta. ¿Y qué es lo que el profeta había oído de nuestro Dios? Aquí también algunos hermanos muy estudiosos de la palabra de Dios también entran en conflicto. Algunos creen que realmente Habacuc tuvo una visión. No solo tuvo esa comunicación con su Dios, esa conversación, sino que él pudo ver esa gran obra que Dios traía para su pueblo. Y lo que él escuchó y lo que él vio fue lo siguiente: mira, Habacuc, quiero que esperes, quiero que ores, quiero que permanezcas vigilante, quiero que camines por el camino de la fe, quiero que confíes en mí. ¿Tú crees que no estoy haciendo algo por los pecados de mi pueblo? Pero ¿sabes qué, Habacuc? Estoy preparando una nación. Estoy preparando a los caldeos y los usaré como usé a los asirios contra el reino del norte de Israel.
este pueblo, los asirios, fueron mi vara, la vara de mi ira. Pero ¿sabes qué? Cuando termine con los caldeos, voy a juzgarlos y juzgaré con justicia. Mis hermanos, si recordamos el juicio de Dios sobre este pueblo, los caldeos, los babilonios, lo hablamos la semana pasada en el capítulo 2. En 5 grandes ayes que representaban, mis hermanos, los 5 grandes pecados de esta nación. Dios se movía. Dios, mis hermanos, estaba revelando al profeta y le estaba mostrando que él traía disciplina, traía ira sobre su pueblo, pero no sobre su pueblo solamente, sino también contra esta nación. Fíjense que él estaba usando como instrumento de su disciplina. Él dice: he oído tu palabra, y luego dice, y temí. ¿A qué miedo el profeta se está refiriendo? ¿Qué es lo que estaba él temiendo? Bueno, si recordamos los primeros capítulos, él pensaba que su Dios no estaba haciendo nada frente a la injusticia, frente al pecado del pueblo. Pero ahora, ¿sabes qué? Él tiembla y tiene miedo que el Señor posiblemente esté haciendo más de lo que él pensaba. Que este Dios todopoderoso, santo y justo, estaba derramando su ira contra estas naciones. Y mis hermanos, cuando hablamos del temor a Dios en la Biblia, no estamos hablando de esa experiencia, de esas emociones de espanto, sino más bien estamos hablando de un temor reverencial al contemplar, al darnos cuenta, mis hermanos, de la majestad, de la grandeza y de la santidad de nuestro Dios. Es un temor reverencial. Un temor, mis hermanos, que no nos aleja de nuestro Dios, sino por el contrario, nos atrae a nuestro Dios y por consiguiente nos aleja del pecado. Nos aleja del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado, mis hermanos, es esos pensamientos, esas emociones, esos actos que nos llevan a desobedecer a nuestro Dios. Por lo tanto, cuando tememos a nuestro Dios, entonces eso nos va a ayudar a vivir una vida que le honre y que le glorifique, ¿verdad? Alguien dijo: muéstrame cuánto has cambiado, muéstrame cuánto has sido o estás siendo transformado a la imagen de Jesús. Muéstrame tus actos y te diré cuánto tú temes a Dios. Muchas veces decimos: yo temo a Dios, pero sin embargo con nuestra manera de vivir estamos diciendo lo contrario. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y mis hermanos, el profeta, mientras él estaba experimentando, mis hermanos, esta revelación de Dios, Habacuc simplemente ora por avivamiento. Él sabe cómo Dios ha obrado a favor de su pueblo en el pasado. Y él también sabe cómo es que su pueblo ha respondido a la misericordia y de la bondad de Dios. Y el profeta quiere ver esto nuevamente en medio de ellos. Pero por otro lado, escúcheme bien, mi hermano, la oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento no es el logro de los hombres. Nos muestra que el avivamiento, mis hermanos, es la obra de nuestro Dios.
Pero ¿sabes qué? Hay algo que nosotros, que tú y yo podemos hacer. Y ese algo es precisamente clamar a Dios y suplicar por su obra de avivamiento. Clamar, suplicar, mis hermanos, con un corazón sincero. Clamar y suplicar a nuestro Dios con un corazón que reconozcamos, mis hermanos, nuestro pecado y que podamos reconocer que necesitamos de nuestro Dios. Muchas veces nuestra oración va de esta manera: Señor, aviva mi obra. Aviva, Señor, lo que estoy haciendo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener un corazón. Tenemos que tener, mis hermanos, una mente para la obra de Dios más allá de nuestros apetitos personales. Tenemos que despojarnos de toda amargura, mis hermanos. Tenemos que despojarnos de todo lo que tiene que ver con nuestro egoísmo, con nuestra carnalidad. Y tenemos que orar. Y tenemos que orar. Señor, aviva tu obra. Señor, si tu obra está más en una área de la iglesia en la cual yo no estoy sirviendo, Señor, dale el mayor avivamiento a ese ministerio. Señor, danos toda bendición, pero haz que se cumplan tus propósitos. Haz que tu nombre sea honrado y glorificado a través de tu obra. Y tendremos paz. A pesar de que nadie, mis hermanos, nadie pueda reconocer la obra de Dios a través de nosotros. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, esta oración es una oración personal. Señor, avívame. Mi hermano, quita los ojos de tu hermano y de tu hermana. Y como dice el autor a los hebreos, fija tus ojos en Cristo, el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Señor, aviva mi corazón. Con mucha frecuencia, muchas veces culpamos a la iglesia. Culpamos a la iglesia quizás por el pecado, por la corrupción, por la pereza, por la falta de oración, por la falta de poder espiritual. Quizás porque no nos gusta la alabanza, quizás porque no nos gusta la predicación, quizás porque el pastor es muy aburrido, siempre nos enseña de la Biblia, pero nunca nos trae algo que nos haga emocionar, nunca nos trae algunos chistes o cosas por el estilo. Pero sin embargo, nos olvidamos que nosotros, que tú y yo, somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Mi hermano, ora por avivamiento personal. Y como dice el apóstol Pablo, diligentemente, activamente, con un corazón sincero, examina tu vida. Mi hermano, mi hermana, examina tu conducta. Tu caminar está glorificando a nuestro Dios y a nuestro Salvador como lo debería de ser. ¿Qué hay de tu conducta privada? ¿Qué hay de esos momentos en los que nadie te puede ver, pero sabemos que Dios está mirando? ¿Qué hay de esos pensamientos? ¿Qué hay de esas emociones reprimidas contra el hermano? Mi hermano, examina tu conversación. ¿Acaso tu conversación es una conversación grosera, profana, una conversación, mis hermanos, que ahuyenta a las personas, quizás de doble sentido? ¿O es tu conversación, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, una
conversación sazonada, dice, con sal y con gracia, que hable de la obra que nuestro Dios, que nuestro Señor está haciendo en nuestras vidas. Mi hermano, estás hablando del Señor Jesús a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Mi hermano, examina tu vida personal con el Señor. Estás viviendo una vida que va de menos a más en el Señor. Estás viviendo, mi hermano, una vida que está creciendo cada día hasta llegar a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cada día que te levantas, estás viviendo, reflejando más el carácter de nuestro Señor Jesús. Estás viviendo una vida que permanece en Jesús, porque sabes, mi hermano, que sin Él nada podemos hacer. Estás dependiendo del Señor en lugar de tus fuerzas, de tus habilidades, de tu inteligencia, de lo que tú puedas poseer. Y el profeta continúa diciendo, en medio de los tiempos, en medio, Señor, de los tiempos, en la historia, hazla conocer. Habacuc pide que Dios haga una obra de tal manera que todos, escúcheme bien, que todos puedan reconocer esa obra como la obra de nuestro Dios y no como la obra de hombres. Y esto siempre me hace recordar a mi hermano Roberto. Me dice, pastor, si comenzamos a hablar en lenguas en este lugar, si comenzamos a levantar muertos en este lugar, si comenzamos a prometer prosperidad, si comenzamos a prometer salud, vida, dinero y amor, como se dice afuera, si comenzamos a prometer un cristianismo de color de rosa, si comenzamos a prometer que nunca las personas se van a envejecer, entonces vamos a llenar este lugar. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Esa es la obra. Esos son los medios del hombre, ¿verdad? No es la obra de Dios. Pero el profeta, mi hermano, aquí también él está hablando lo siguiente, y él ora para que el avivamiento sea conocido en un tiempo y en un lugar, mi hermano, específico. Él está clamando a su Dios para que su Dios traiga avivamiento en esos tiempos en los cuales él estaba viviendo, mi hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos. ¿Realmente estamos pidiendo a nuestro Dios por un avivamiento en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación? No en el futuro, sino ahora. ¿Estamos haciendo eso? Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que al igual que Habacuc, hagamos lo mismo. Y él continúa diciendo, en la ira acuérdate de la misericordia. Otra versión dice lo siguiente, en tu ira, ten presente tu misericordia, oh Dios. Así que la pregunta para ustedes que tengo esta tarde es la siguiente. ¿Es nuestro Dios, ese Dios que siempre hablamos, un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de juicio, de santidad, es un Dios también, un Dios de ira? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? La Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios de ira. En realidad, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a reflexionar y a pensar, si realmente amamos a algo o a una persona, entonces vamos a experimentar ira por aquellas personas que amamos de corazón. Yo creo que tú puedas relacionarte con lo que voy a decir en estos momentos.
Tú puedes hacerme muchas cosas a mí. Quizás no voy a responder de la manera que tú te imaginas. Pero si tú te metes con mi esposa o mis hijos, entonces tú te vas a llevar una sorpresa bien grande, ¿verdad? ¿Verdad? Alguien dijo, muéstrame las personas, nómbrame las personas a las cuales tú puedas manifestar la ira y te mostraré cuáles son las personas que realmente tú amas. Pero ¿sabes qué? Lo que hacemos con la ira es lo más importante. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios, mis hermanos, que la Biblia nos dice que nunca peca. Pero ¿sabes qué? Él utiliza la ira para disciplinar a sus hijos. La ira de nuestro Dios, mi hermano, la disciplina de nuestro Dios es prácticamente la extensión del amor. A través de la ira, a través de su disciplina, nuestro Dios, mis hermanos, quiere atraernos a Él. La idea es la siguiente. Habacuc está orando y él dice lo siguiente, está alabando a Dios y él dice lo siguiente: Señor, sé que merecemos tu disciplina. Sé que merecemos ser objetos de tu ira, pero en medio, Señor, de tu ira, acuérdate de tu misericordia y envía avivamiento a tu pueblo. Tristemente, mis hermanos, sin pretender de ser un acusador, me parece que considerando las responsabilidades que nuestro Dios ha dado a su iglesia, a nosotros, considerando, mis hermanos, los recursos que nuestro Dios nos ha dado, la salud, el tiempo, el trabajo, la energía, su Espíritu Santo, su palabra, sin considerar, mis hermanos, o considerando todas estas cosas, pienso que la iglesia, mis hermanos, en general, estoy hablando de una manera general, con excepción de algunas benditas excepciones, hermanos mártires, hermanos que han entregado su vida por nuestro Dios, por la causa, hermanos que para ellos las cosas terrenales están en un segundo plano. Estoy convencido, mis hermanos, que como iglesia no hemos hecho mucho por nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Y si no fuera por la misericordia de nuestro Dios, no estuviéramos aquí, en este lugar. Como dice el profeta, por su misericordia es que no hemos sido consumidos, ¿verdad? La misericordia de nuestro Dios. Oh Dios, mis hermanos, que sea esta nuestra oración. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Señor, te pedimos que nos visitas. Señor, te pedimos que nos avivas. Señor, nos sentimos débiles, sin fuerzas, pero tú sabes, Señor, que deseamos proclamar tu palabra. Oh Padre Celestial, refréscanos, restáuranos, Señor, con tu poder y danos otra oportunidad para servirte. Mis hermanos, yo creo que esa debe ser nuestra oración. Y en los versículos 3 al 15, el apóstol, mis hermanos, o el profeta, utilizando pasajes tomados de la historia pasada de Israel, su liberación en Egipto y la conquista de Canaán, el profeta va a describir con muchas figuras
un cuadro de la futura redención del pueblo de nuestro Dios. Y es bien interesante, mis hermanos, ver aquí que Él no menciona ningún nombre. Él no menciona a ningún hombre que Dios utilizó como instrumento para salvar a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque esta alabanza que el profeta está haciendo no es sobre lo que los hombres hacen, sino sobre lo que Dios, nuestro Dios, hace a través de los hombres. Y mientras Habacuc ora por avivamiento, él continúa su alabanza, mis hermanos, al Dios que trae el avivamiento. Y en esta alabanza el profeta glorifica el poder y la majestad de nuestro Dios. Y vamos a observar una expresión que se dice o se lee Selah. Una expresión que es bien común encontrarla en los salmos. ¿Cuántos de ustedes, cuando han estado leyendo los salmos, han encontrado esta expresión, Selah? Hemos encontrado muchas veces, ¿no? Algunos piensan que esta palabra, esta expresión Selah, es como que si fuera una pausa. Acuérdense ustedes que el profeta aquí, él está alabando, él está levantando prácticamente una canción. Y es probable que esa canción está acompañada con un instrumento de cuerdas. Entonces esa palabra Selah es como una pausa. Él comienza a cantar una estrofa y viene una pausa. Y muchos piensan que esta pausa quiere decir lo siguiente: para, piensa y considera. Cada vez que tú leas esta palabra, esta expresión Selah, lo que el autor de ese libro te está diciendo es: para, piensa y considera lo que tú has escuchado o has leído. Y en el versículo 3, el profeta nos dice: Dios vendrá, dice, de Temán, y el santo desde el monte de Parán, Selah. Para, piensa y considera que nuestro libertador, nuestro Dios todopoderoso, viene, Él actúa, Él trabaja en medio de su pueblo. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Mis hermanos, es bueno alabar a nuestro Dios de esta manera. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Quizás a los que amamos el soccer, el fútbol, hemos tenido una experiencia últimamente de la clasificación al mundial, ¿verdad? Hemos visto nuestros países, nuestras selecciones, ¿no? Jugando, y cómo nosotros nos hemos alegrado y hemos gritado: ¡gol! ¡La tocó, la tocó, la tocó! Y ¡gol! Y todas esas expresiones que hacemos por nuestra selección. De la misma manera, mis hermanos, cuando vengamos a adorar y alabar a nuestro Dios, tenemos que abrir nuestros corazones. Como se dice, tenemos que soltar nuestras emociones y gritar y alabar el nombre de nuestro Dios. Yo no sé, mis hermanos, por qué es que la iglesia del Señor en estos tiempos nos inhibimos de expresar la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Una hermana se me acercó y me dijo: pastor, todo lo veo bien, pero como que falta ese avivamiento, como que falta esa expresión de la iglesia de nuestro Dios. Y así como estamos en el estadio, en nuestras casas, gritando por nuestra selección o gritando por cualquier cosa que nos anima y nos lleva a este estado de clamar y alegrarnos, mis hermanos, tenemos que hacer lo mismo aquí en la casa de nuestro Dios.
levantar nuestras voces y decirle: Señor, gracias por la obra que tú has hecho a través de la historia de tu pueblo y por la obra que tú estás haciendo, has hecho y estás haciendo y harás en mi vida. Tenemos que decirle: Señor, gracias. Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Y hermano, es bueno alabar a Dios de esta manera, porque alabar a Dios de esta manera le da honra y gloria, las cuales pertenecen solamente a nuestro Dios. Es bueno alabar a nuestro Dios porque declara las obras específicas que nuestro Dios ha hecho en medio de su pueblo y en nuestras vidas. Es bueno alabar a nuestro Dios de esta manera porque nos enseña y nos recuerda quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho. Es bueno alabar a nuestro Dios, mi hermano, y exaltar su nombre de esta manera porque coloca al hombre debajo de Él. Es bueno alabar a nuestro Dios, mis hermanos, de esta manera porque genera confianza, aumenta nuestra fe por su poder y por las obras que Él hace. Los versículos 4 al 6, el profeta nos dice: y el resplandor, dice, fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Mis hermanos, Él trata de describir la gloria y la magnificencia de nuestro Dios, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Versículos 7 al 9. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te iraste, oh Jehová, contra los ríos te iraste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Sela. Para, piensa, considera quién es mi Dios. Dios Todopoderoso. Hendiste la tierra, dividiste la tierra con ríos, partiste. Una de las cosas, mis hermanos, de este pasaje, yo creo que muchos de nosotros podemos notar que es un poquito difícil. Habla de cosas que no están muy claramente definidas. Y me hace acordar cuando estábamos en la escuela de medicina y se construyó un mural en el frontis de la escuela de medicina. Y un mural es diferente de un cuadro, ¿verdad? Un cuadro es un tema que tú lo entiendes fácilmente, pero un mural, tú encuentras una figura aquí que habla de algo, después otra figura de acá, por otro lado que habla, no hay un orden. Y eso es lo que estamos viendo aquí, en este pasaje. Pero ¿sabes qué? Este pasaje nos da una imagen de cómo nuestro Dios, a través de la historia de su pueblo, mis hermanos, lo ha visitado y lo ha librado. Y ha castigado la injusticia. Y ha castigado, mis hermanos, la maldad. Todos recordamos que su pueblo Israel vivía en Egipto en esclavitud. Sin embargo, nuestro Dios lo libró, dice, con mano extendida, con mano poderosa a través de 10 terribles plagas. Abrió el mar rojo, libró a su pueblo. Abrió el río Jordán y los introdujo a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Librándolos de sus enemigos una y otra vez. Los versículos 10 al 12 nos dice: te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz,
A lo alto alzó sus manos, haciendo referencia aquí a Josué. Dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Versículo 13: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo al cimiento hasta la roca, Sela. Piensa y considera: ¿quién es mi Dios? ¿Quién es mi Dios? Cada vez, mis hermanos, que estemos en dificultades, en problemas, revisemos nuestra vida, miremos nuestro pasado, veamos la obra de nuestro Dios en nuestras vidas, que podamos tranquilizarnos, hacer una pausa, pensar y meditar. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es ese Dios que está a nuestro lado? Versículos 14 al 15, la palabra del Señor dice: horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Versículo 16: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Mis hermanos, como dije anteriormente, hay muchas cosas aquí en este pasaje. Hay muchos detalles en los cuales nosotros no vamos a pasar el tiempo tratando de ver qué es lo que realmente el profeta quiso decir. Hay muchas cosas. Pero lo que podemos ver, mis hermanos, claramente, es que mientras Habacuc, mis hermanos, oraba, mientras el profeta velaba y esperaba, mis hermanos, sus ojos espirituales fueron abiertos. Y ahora el profeta es capaz de ver la gloria y la majestad, de ver el poder de nuestro gran Dios, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Él había estado orando para que Dios actúe. Y ahora ve el gran poder de Dios. Y comienza a temblar. Hermanos, ¿será posible que nuestras vidas no están llenas de esperanza? ¿Será posible, mis hermanos, que nuestras vidas no están agradando a nuestro Señor? Simplemente porque no estamos temiendo a nuestro Dios de la manera como nosotros debemos de temerlo. ¿Será esa la causa? Me pregunto, mis hermanos, si parte de la causa del problema es porque no conocemos al Dios de la Biblia, no estamos leyendo la palabra de Dios, no nos estamos enterando al Dios que obró en favor de su pueblo. Quizás parte del problema es porque no conocemos historia. Mis hermanos, cuando miramos a lo largo de la historia de la humanidad, podemos ver el pecado, podemos ver el desprecio por la vida humana en todo lugar, casi por todo lugar donde vamos. No quisiera hablar de hombres como Hitler, Mussolini o allá en Rusia, pero en todo lugar ahora vemos la maldad y el pecado.
Pero si somos honestos, podemos ver que no solamente hay maldad afuera, sino también en nuestros corazones. ¿Verdad? Siempre les he hablado de esta ilustración. Y les digo lo siguiente: yo creo que no te gustaría si invitáramos a tus familiares, invitáramos a la iglesia y tuviéramos el poder para pasar la película de tu vida y te pediríamos que te quedes a presenciarla con nosotros. ¿Verdad que no te gustaría? Especialmente una película que pueda revelar nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Muchas veces queremos editar, se dice editar, queremos cortar esa película, ¿verdad? Y queremos mostrarnos solamente lo bueno que somos. Pero cuando miramos, mis hermanos, honestamente a nuestro alrededor, pero también en nosotros mismos, y miramos la grandeza y la majestad y la santidad de nuestro Dios, consideramos nuestro pecado, comenzamos a temblar como lo hace el profeta. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hay esperanza, porque en su ira nuestro Dios no se olvida de su misericordia. La oración, mis hermanos, de Habacuc nos llevaría, mis hermanos, a orar por 6 cosas. Bueno, yo les invito a ustedes también, quizás pasar adelante luego, trayendo otras diferentes cosas que lo que hemos estudiado esta tarde, que está motivando ahora. Yo he podido enumerar 6. Y para terminar, estas 6 son las siguientes. Esta oración de Habacuc nos ayuda, mis hermanos, para mirar lo que Dios ha hecho en el pasado, pero no solo mirar sus obras en la Biblia a través de la historia, sino también en nuestras propias. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: mi Dios me ayudó, mi Dios estuvo ahí? Señor, abre mis ojos para ver tus obras en mi pasado. ¿Sabes qué, mi hermano? Satanás es un experto en cambiar, en distorsionar el pasado de nuestras vidas. Cuando algún hermano viene a mí por consejo, yo le digo: hermano, pero considera lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y él dice, o ella dice, ¿no? Pero he revisado todo mi pasado y no encuentro nada ahí en el pasado. Dios nunca responde mis oraciones. Nunca, pastor. Trato de ver, parece que estoy solo, como que Dios me ha abandonado. Mis hermanos, oremos para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ver nuestro pasado de la mejor forma, de la manera como es que Dios la ve. Número 2. Esta oración, mis hermanos, nos va a ayudar para ver el poder de nuestro Dios en nuestro presente. Quizás el pecado, la maldad, la incredulidad, la falta de fe pueda cegar y impedir que veas, mi hermano, la grandeza de nuestro Dios en estos días, en tu presente. Número 3, para ver el propósito de Dios en el futuro. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que Dios está haciendo. Él está haciendo muchas cosas. Quizás no las entendemos, pero sabemos que nuestro Dios triunfará al final. Tenemos que decir como el salmista, mi hermano:
Estad quietos y conoced que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Ese es nuestro Dios. Él siempre triunfará. Es como decirle, mis hermanos, a tu pensamiento: sabes que tú no te puedes meter con mi Dios. 4. Para ver la gloria de Dios en su justicia y en su misericordia. Mis hermanos, Él es sabio cuando Él trae su ira, su disciplina. ¿Sabes por qué? Porque Él la trae para bien. Y Él es sabio y bueno cuando Él derrama su misericordia en nosotros. Quizás, mi hermano, el conflicto que este profeta estaba pasando, recuerden ustedes, él estaba preguntándose: Señor, ¿qué está sucediendo? Veo maldad en el pueblo, estos hacen esto y esto, los otros hacen lo de acá. Señor, tú no estás haciendo absolutamente nada. ¿Por qué no llevas a cabo tu juicio en ellos? El Señor le responde y le dice: voy a enviar a esta nación. Pero Señor, ¿por qué vas a enviar a esa nación si ellos son más pecadores que yo, que nosotros? Quizás, mis hermanos, en ese proceso, el profeta comenzó a considerar su propio pecado, su propia maldad. Y número 5, esta oración, mis hermanos, nos va a ayudar a orar por misericordia, no solamente por nosotros, por la iglesia, sino también por aquellas personas que no conocen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por misericordia por esas personas que nos persiguen, por esas personas que nos acusan, por nuestros enemigos. Que la misericordia de nuestro Dios les dé la oportunidad de ver el Evangelio de su Hijo Jesús. Y por último, 6, para que en su misericordia nuestro Dios nos dé avivamiento y tengamos la oportunidad de servirle con todo nuestro corazón, no por necesidad, no por obligación, sino en gratitud por todo lo que nuestro Dios ha hecho a lo largo de la humanidad y en nuestras vidas. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.